¿Por qué debes cambiar a Google Analytics 4? ¿Cómo puede ayudarte Google Analytics a saber qué es lo que mejor funciona en tu estrategia de email marketing? ¿Y qué ventajas tiene esta nueva versión de Google Analytics? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, tu podcast de email marketing. Hoy vamos a hablar de Google Analytics 4 para email marketing con Fernando Ortega. Antes de entrar en materia con el tema del episodio que estás escuchando, déjame que te haga un par de preguntas. ¿Te gustaría empezar a hacer email marketing de forma sencilla? O a lo mejor incluso ya tienes una lista de suscriptores, pero no sabes cómo venderles tus productos o servicios. Si este es tu caso, pásate por pacovargas.es/empieza y descárgate mi masterclass gratuita, Tu email marketing mínimo viable. Es una masterclass de aproximadamente una hora en la que te voy a contar cómo construir tu lista de suscriptores o hacer crecer la que ya tienes, incluso sin necesidad de gastarte un euro en publicidad. Te voy a enseñar qué emails enviar a esos suscriptores, cuándo enviarlos, cómo enviarlos para convertir a esos suscriptores en clientes. Te voy a dar ideas para tus emails, no solo para esos primeros emails, sino para que constantemente estés nutriendo tu base de datos y consigas un flujo constante de, no de suscriptores, sino de suscriptores que se convierten en clientes. Por supuesto, ¿cómo automatizar esto? ¿Cuál debería ser ese flujo mínimo viable automatizado que te permita realmente transformar todo esto que te estoy contando en una táctica que realmente dé resultados para tu negocio? Voy a compartirte otras estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y bueno, yo también voy en el lote al final, que es que cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar, para acompañarte en el éxito de tu estrategia de email marketing. Todo esto, como te digo, 100% gratuito si accedes desde pacovargas.es/empieza. Uy, ay, 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 que Google nos la vuelve a liar. Ahora resulta que Google Analytics, tal y como lo conocíamos, deja de existir en julio de 2023. No sé cuándo estás escuchando esto. Si lo estás escuchando en el momento de la salida, todavía te queda un mesecito por delante para ponerte las pilas con esta nueva versión de Google Analytics. Porque, bueno, en realidad, como te digo, lo que deja de existir no es Google Analytics, sino su versión anterior, la última que teníamos, que era la versión número 3. Y si estás utilizando esta herramienta, debes escuchar este programa y debes dar el salto a Google Analytics 4, que es la nueva versión que ya lleva un tiempo funcionando, pero que ahora va a ser obligatoria. Yo voy a hacer una confesión. El invitado de hoy lo mismo ahora coge, se va, me deja aquí tirado por esto que voy a contar ahora, pero yo hace tiempo que ya no mido mis resultados por Google Analytics o no lo utilizo pues, como base de los datos, pero soy consciente, ojo, de que yo soy una excepción y no la norma, porque creo que, pues, no sé, al final Google Analytics se ha convertido un poco como la gaseosa, ¿no? Un poco que combina con todo, con cualquier negocio, cualquier web. Luego nos va a contar algo de esto para que veas lo sencillo que es implementar Google Analytics en tu web. Y de esto nos va a contar algo más el invitado de hoy, Fernando. Y bueno, pues hoy en realidad vamos a ver ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa el día después de desaparecer Google Analytics 3? O no bueno, sí, desaparecer a medias, pero en realidad va a dejar de medir, que esa es la parte importante y lo que realmente debería preocuparte si lo estás utilizando. ¿Y qué pasa para aquellos que han esperado hasta el último momento para hacer este cambio que va a ser ya obligatorio? Y bueno, pues ya de paso, que ya que estamos aquí, que esto es un podcast de email marketing, pues que Fernando pues es un tío enrollado, pues vamos a aprovechar para repasar un poquito qué puede aportar, qué mejoras aporta esta nueva versión de Google Analytics 4, si aporta algo también a nuestra estrategia de email marketing. Y bueno, pues vamos a ver un poco qué novedades tenemos. Digo vamos, lo digo así en plural, ya he dicho que está aquí Fernando, Fernando Ortega, que es el invitado del episodio de este episodio, de Tienes un email, de tu podcast de email marketing. Fernando, pues, ¿por qué está aquí? Pues porque es analista digital desde el año 2008, así que ha visto datos. Yo creo que ve el mundo como estos de Matrix, así con unos y ceros, pues algo así debe ver, pero con tablas, o sea, con tablas, con gráficos de líneas y con quesitos debe ver el mundo Fernando, porque yo desde que le conozco ya está, bueno, Fernando te cuenta un chiste y te da los datos del chiste, o sea, no te digo más. Así que, bueno, me va a permitir el chascarrillo, pero que Fernando no solo es analista digital de 2008, sino que además es creador de cursos digitales y, bueno, es especialista en medición de métricas de negocios digitales y creación de cuadros de mando. Y así ayuda, de esta manera,
pues a muchos negocios, especialmente a los lanzadores top del mercado hispano. Estoy seguro que muchos de los correos que recibes ahora, tú estás recibiéndolos porque, bueno, pues, por lanzamientos en los que ha participado Fernando en optimizar los resultados de esos lanzamientos gracias a los datos que aporta, a la lectura de los datos, más bien, ¿no? Pues los datos los generamos sí o sí. Fernando lo que hace es recopilarlos y dártelos mascaditos. Y hoy, pues nos va a ayudar a hacer mejores campañas de email marketing gracias a Google Analytics. Fernando, pues bueno, muchísimas gracias. Sé que, vamos, que estás liado, nos ha costado vernos, mira que cómo somos, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Y muchas gracias por venir al podcast a hablarnos de esto, que ya sabes que de esto no tengo ni idea. La presentación. Así que nada, encantado de acompañarte en este episodio. Yo siempre digo que las presentaciones son muy fáciles porque, bueno, tengo la buena suerte de rodearme de buena gente, como es tu caso, además que nos conocemos desde los principios, de los tiempos de mis principios emprendedores. Tú siempre has estado ahí, siempre has sido muy, muy generoso conmigo y, bueno, no digo nada que no sea verdad. Así que hoy, el que quiera saber algo sobre datos, que papel y boli, y que no se lo deje ahí a la inteligencia artificial ni cosas de esas, que aquí hay cosas muy inteligentes que escuchar. Vamos a abrir fuego ya, Fernando. A ver, ¿qué nos aporta? Bueno, ¿en qué lío nos hemos metido? Es decir, venimos de Google Analytics 3, yo no sabía ni que estábamos en el 3, pasamos al 4. Cuéntanos un poco este lío, de dónde nos ha venido. Bueno, pues el lío viene de la evolución del producto. Hace cosa de 3 años sacaron en Google una versión que llamaban Web+App porque servía para medir webs y aplicaciones móviles con la misma herramienta. Dejaron de hacerlo con el Google Analytics, la versión que llamamos Universal, la que ahora estamos llamando GA3, por contraposición al 4, pues el anterior tenía que ser el GA3, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa herramienta que salía al principio, que estaba en beta, que no hacía muchas cosas, pues ya el año pasado Google ya dijo, mirad, en marzo ya salió el anuncio de que el 1 de julio de 2023 nuestro querido Universal Analytics iba a pasar a la historia y que nos teníamos que empezar a remangar a migrar a la versión nueva. Esta migración no es una migración en el sentido de que los datos que tengo en la versión anterior empiezan a grabarse en otra, sino que empezamos de cero. Por eso el año pasado aconsejaban, estamos hablando hay gente que tiene en grandes empresas en las que se está midiendo tal, pues para que tuvieran un histórico de un año, pues oye, empiece usted a migrar con un tiempo para que, y de hecho yo ya he hecho varias migraciones en portales grandes el junio del año pasado para que ya hubiera esta medición. La realidad es que es un producto que hasta hace muy poco, y por no decir que casi todavía, tiene bastantes cosas en beta que le faltan con respecto a lo que estamos acostumbrados a Universal Analytics, y que tiene diferencias sustanciales en cómo funciona. El modelo de medición, que es lo que mide exactamente, pues es distinto. Y es diferente porque han querido hacer un producto, como he dicho antes, procede de el nombre que le dieron de Web+App porque era un producto que permitía medir tanto aplicaciones móviles como webs, en las que la estructura a medir son las páginas HTML que se cargan en un navegador, y en una aplicación móvil son la carga de pantallas que vienen por un técnico diferente. Para poder unificarlo, pues ha pasado de un modelo basado en páginas vistas y adicionalmente eventos. En Universal Analytics tú podías medir las páginas vistas, la navegación del usuario por la web, y luego como eventos podías medir descargas de ficheros, enlaces, clics en la pantalla de que han desplegado cualquier cosa de este tipo, reproducciones de vídeos, etc. Han pasado a un modelo de híbrido de páginas y eventos a un modelo solo de eventos. Este es el primer punto en el que hay que entender que las cosas son diferentes. Hay una serie de eventos. Perdona, Fernando, un pequeño inciso. 2, perdona, porque si no se me va el hilo. 1, los datos no se migran solos. Es decir, no se migran. GA3 deja de medir y empezamos desde cero en la nueva aplicación. Es decir, cuando... Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, me refiero, ¿hay algún tipo de... O sea, con nuestro mismo usuario le tendremos que decir que cambiamos de versión o empezamos con un usuario nuevo? Bueno, no, en el mismo usuario lo que te vas a encontrar es que hace más de un año que ya no dejan crear propiedades de Google Analytics Universal y te están diciendo que crees una cuenta. Entonces, dentro de la misma configuración de tu propiedad de tu cuenta de Google Analytics, pues tienes que crear una propiedad de GA4, que además en el momento que llegues va a tener un montón de tutoriales, de ayudas. Vale.
Y ahí, bueno, pues te creas la propiedad y hay un código que tienes que insertar en las páginas, igual que hacíamos con la versión anterior. Este código, el anterior tenía un identificador de cuenta que era UA- una serie de números y ahora es un G- una serie de Lo que números. sé. Entonces, esa es la primera diferencia. Ese es el elemento que si estás utilizando plataformas como WordPress, Wix, etcétera, en la que tengas un plugin en el que te dice mete aquí el ID de la cuenta, ese es el número que tenemos, el identificador que tenemos que meter, y en el momento que hemos creado la cuenta, hemos insertado este identificador, empieza a medir Google Analytics 4. Y esto sería la implementación más básica, más sencilla, que además es la que la mayoría de la gente que tiene webs pequeñas, estamos hablando de un blog, de cosas de este tipo, pues le va a pedir medir pues, lo que hacíamos antes, de dónde viene el tráfico, es decir, fuentes de edición, tráfico orgánico, email marketing, que nos interesa mucho saber. El mecanismo técnico va a ser el mismo que teníamos para medir elementos en los que estamos empujando tráfico. Es a través de esas famosas UTMs que ya habíamos tenido un episodio en el que lo comentamos. Bueno, pues esas UTMs van a seguir funcionando exactamente igual. Los UTMs, es decir, que viene de email, que viene de tu herramienta de Get Retroactive Campaign de la que estés utilizando, y luego tú le puedes ir a campaña por identificar, por separar el tráfico en función de diferentes acciones que tú estés haciendo en tu email, ¿vale? Muy bien. Y bueno, pues luego tendrás esos informes de páginas vistas, de URLs, que vienen dados por el evento. Ahora es un evento que se llama PageView. El evento PageView te permite hacer eso. Vamos a tener, como decía antes, más eventos. El inicio de sesión, hay una serie de cosas que se van creando. Y luego una cosa que incorpora Google Analytics 4, que digamos que es una novedad para implementaciones básicas, es que nosotros, si teníamos insertados vídeos de YouTube en nuestro blog, o queríamos medir las descargas o los enlaces salientes, es decir, clics que se hacen para ir a otra web, necesitábamos una implementación a través de Google Tag Manager o a través de código dentro de la web. Esto ahora, con lo que se llama la medición mejorada, se puede automatizar. En el momento que creas la cuenta, activas que se active esta medición mejorada y va a medir estos elementos, es decir, las descargas, las reproducciones de vídeos de YouTube y enlaces salientes y el uso del buscador. Esto es una implementación muy básica. Estamos hablando de alguien que no quiere complicarse la vida, que no tiene unas necesidades de medición ni muy sofisticadas ni muy personalizadas. Yo, en los proyectos en los que trabajo, se hace toda esta implementación como se podía hacer antes a través de Google Tag. Google Tag Manager es una herramienta en la que insertas un script en la web y dentro de ella vas metiendo las etiquetas, la de Google Analytics 4, los píxeles de Facebook, todas estas cosas, además de que pudieras implementar mediciones como las que hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio esto es lo que nos vamos a encontrar, las posibilidades que nos va a ofrecer. Pues bueno, hemos dicho eventos, para utilizar un poco el tema, eventos no es que nos van a invitar a una fiesta, son cosas que pasan en nuestra web, ¿no, Fernando? Exacto, se llama cualquiera que registra la herramienta, se llama un evento. Entonces hay distintos nombres de eventos. Entonces uno de los informes que tienes dentro es por evento, en toda la lista de eventos, ya pinchas el de PageView y ya vas a ver todos los de páginas, o el de vídeos, o el de descargas, o el de enlaces salientes. Pues bueno, pues ahí es donde puedes discriminarlo. Pues bueno, pues esto que comentas es muy interesante. A mí esto de los eventos no lo sé, ¿eh? Por lo que has explicado me ha empezado a rememorar cosas. ¿Puede que todo este cambio venga derivado por las restricciones con respecto a la protección de datos? Efectivamente, yo creo que una de las cosas que por lo menos ha debido acelerar el año pasado, a principios del año, seguramente que cualquiera que estéis metidos en el entorno digital os habrán contado o habéis visto alguna noticia muy sensacionalista en los periódicos, y yo creo que lo comentamos en la entrevista anterior, de que se había prohibido Google Analytics en Austria, que se habría prohibido en Francia. Esto tiene que ver con que los servidores de la herramienta, los que dan servicio a que tener esta cuenta, están alojados en Estados Unidos. Y que se recopilaban algunos de carácter personal, en el caso de, si consideramos datos de carácter personal, la IP, una IP que puede ser dinámica y que te da tu ISP cuando te conectas. Entonces, esto fue una de las razones por las que se generó este problema. La arquitectura que tenía la herramienta, yo después de lo que ha llovido el último año, nos damos cuenta del volumen de información que tiene que manejar Google para darnos este servicio, y han tenido que tirar por calle en medio de una herramienta que esté más optimizada en cuanto a consumo de recursos, dar acceso. Recordemos que esto sigue siendo gratuito, o sea, que decir que Google Analytics va a seguir siendo gratuito, igual que lo tenías, y para negocios digitales medianos o pequeños
el servicio que tenías va a ser el mismo. Entonces, bueno, pues eso yo creo que fue una de las cosas que a partir de marzo, que fue cuando el anuncio aceleró esto definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya la noticia que nos veíamos, ya veíamos que estaba muy lejos, pero ya de tan lejos ya no está tan lejos. Yo ya, de hecho, la mayoría de los proyectos en los que trabajo estamos ya de fuente principal Google Analytics 4 combinada con la otra por ir cotejando, pero ya con la mirada al otro lado, porque es que nos quedan 2 meses, Paco. Estamos grabando a principios de mayo. Bueno, 2 meses ahora para ti y para mí, pero para los que nos están escuchando algo menos, porque claro que nos puede escuchar sale en cualquier momento. sale el día 5 y el 5 de junio sale este episodio, así que menos de un mes. Pues menos de un mes. Entonces, bueno, pues esa es la realidad. ¿Ventajas que podemos tener? Bueno, pues digamos que tiene unas capacidades de segmentación, de generación de audiencias. Luego, antes en Google Analytics, nosotros teníamos muchos informes preconfigurados, teníamos unas capas de filtrado importantes, y aquí dentro del propio Google Analytics han creado una sección que se llama exploraciones, en las que puedes crear informes personalizados de formatos muy diferentes. Puedes hacer flujos de navegación de pantallas, las típicas tablas con la gráfica del tipo de contenido que quieras. Ahí ya vas a tener que tener un conocimiento un poco de qué estás filtrando, de este evento, cuando se produce en esta URL, de esta fuente de tráfico. En definitiva, ahí sí que hay una parte que va a ser un poco más técnica de lo que era antes. Es decir, va a haber un poquito más de complejidad, pero yo creo que con el tiempo vamos a acostumbrarnos y va a ser lo que hay, básicamente. O sea que, y luego además, yo estoy seguro que ocurre con cualquier otra herramienta, vamos a tener multitud de contenido en YouTube, etcétera, es hacer casi cualquier cosa y al final... Me ocurre siempre con las herramientas de Google, ¿no? Que siempre hay chorromil tutoriales. Sí, la ventaja es que es el estándar del... Entonces, eso lo pone en una posición en la que cualquier generador de contenidos le va a salir a cuenta hablar de esto y vamos a tener... Y luego, además, otra cosa importante, la mayoría de las herramientas digitales con las que trabajamos, en las que tenemos que interactuar, por ejemplo, WordPress, Hotmart, cualquier entorno de este tipo en el que tengamos acciones digitales, va compatibles con Google Analytics, porque es la referencia y yo lo sé, lo que me he ido encontrando es que todo el mundo se está compatibilizando con esto porque la realidad es que antes lo era y la evolución natural es que continúe siendo. Sí, bueno, es difícil ahora ponerse a remontar con Google. Hay otras herramientas, creo que en el anterior episodio en el que estuviste, el 142, cuando hablamos de UTMs, creo que también hablamos algo de este tema, pero en realidad, bueno, sí, puedes complicarte la vida todo lo que quieras, pero bueno, pues el gran recopilador de datos a día de hoy es Google y realmente es el que, bueno, pues el manda más de los datos en Internet. Lo cual me lleva a otra cuestión, Fernando, que me estaba apuntando aquí, el que esté viendo el vídeo está diciendo, este Paco no lo está entendiendo, ¿no? Yo a lo que dice Fernando estoy muy atento, o sea que tú también deberías. Y pero me he puesto aquí, no disparador. Entiendo que esto lo que han hecho es, digamos, eliminar la parte de los datos con los que se supone no deberían estar jugando o no deberían estar pululando por ahí o que no deberían estar visibles, pero que no es como con Facebook Ads, por ejemplo, que ahora cuesta más disparar la publicidad. O sea, los datos siguen siendo fiables, ¿no? No, son dos escenarios muy diferentes. Vamos a ver, el escenario era que una de las cosas que registraba era la IP del usuario, que luego tú a la hora de grabar lo podías configurar para que se anonimizara, es decir, la IP es una combinación numérica y la última parte la borraba, ponían XX o lo que fuera, y entonces eso era a voluntad. Ahora no, ahora a todo el mundo le anonimiza la IP. Vale, muy bien. Entonces, ahí, ¿sabes que hay una funcionalidad que activas a voluntad, que se llama Signals, que es la que activa que se capture para los usuarios que naveguen logados con el identificador de Gmail? Es decir, si tú estás navegando con Chrome y estás identificado, ahí saben tu sexo y tu edad. Se puede capturar porque al final Google Analytics es un generador de audiencias que conecta a herramientas como Google Ads para generar audiencia de la gente que ha llegado a tu web y ya han visto un vídeo hasta el no sé cuánto % o se han descargado algo. Entonces, este tipo de cosas pues van a seguir funcionando. Pero ya os digo que Google Signals está por defecto desactivado. Es algo que tienes que activar en la configuración. Siguen funcionando porque las aceptamos a la hora de aceptar los términos de uso del servicio, ¿no? Que es gratuito, pero bueno, siempre decimos que hay un precio. Que pero esto además viene por defecto. Tú en la cuenta de Google Analytics y Signals está desactivado por defecto. Solo si tú quieres
Vale. Esto es muy Vale. diferente al caso de Facebook. Facebook lo que ocurre es que es intensivo de captura de datos de tu dispositivo para muchas cosas que necesita para hacer la segmentación. Date cuenta que la mayoría del consumo de la gente en Facebook se hace en la aplicación de Facebook. Está en el dispositivo móvil y si tú cuando te has instalado la aplicación has aceptado ese traqueo, tiene mucha información que tiene que ver de tu comportamiento, de tu uso de la red social, en qué entornos te mueves para que te muestren unas cosas u otras, y eso es lo que le da esa inteligencia. Eso es lo que se ha venido afectado por los desarrollos que ha hecho Apple en cuanto a limitar los datos que se pueden hacer. De hecho, en las aplicaciones de iOS tú tienes que activar que te dejes traquear. El 80% de la gente, con el texto que te han puesto, ¿quieres que te traqueemos? Y que no sé? No. Entonces, el 80% ha dicho que no. Esto ha hecho que haya cambiado mucho el mundo de las campañas en Facebook, porque ya la atractividad que tenía y la capacidad de segmentación que había con respecto a la que estaba viendo, bajado. Y eso hace que suba la publicidad de precio, bueno, te puedes segmentar más, estás con más gente porque crean micronichos en los que tú puedas entrar porque cumplen las condiciones de tu público, ¿no? Entonces, son dos entornos diferentes. Muy bien. Y lo otro que me había apuntado aquí, claro, empezamos a hablar de nuevas funcionalidades, cosas de ese tipo, y yo estaba pensando, no sé si es tu caso, es que creo que sí, pero corrígeme si me equivoco, pero las titulaciones de Google sirven, hay que volver a certificarse de Google Analytics 4. ¿Cómo está este tema? Bueno, pues ahora hay otra certificación. Lo que pasa es que yo no me he certificado. Por lo que he oído, era una certificación. Hice el examen de prueba a ver lo que era y la mayoría de las preguntas eran de la configuración nativa de la cosa, no del uso y manejo. O sea, que al final, si alguien piensa. O sea, la parte de uso y manejo será, vamos, te servirá, ¿no? Que el uso y manejo, estoy seguro que va a haber mucha gente en canal de YouTube enseñándote fundamentos de esto en los que te va a servir mucho más que tengas esa certificación. Que probablemente hay gente que se dedica profesionalmente a la analítica digital sí que necesitan tener esa certificación porque forman parte de equipos. Con esa autoridad, sí. Efectivamente. Entonces, bueno, pero en principio mi consejo es que brujuleéis en YouTube porque seguro que encontráis mucha gente que os está contando cosas y la configuración básica, ya os he dicho, es meter el script que te da la herramienta o bien el interior de la cuenta en el servicio digital en el que vayas a querer medir y empezar a navegar. Muy bien. Pues bueno, pues interesante todo esto. Bueno, vamos a pasar a bueno, lo primero, tu opinión personal. ¿Esto es mejor o es peor? ¿O simplemente es distinto? Aparte de lo que te haya complicado la vida, Fernando, que los cambios siempre son fastidiados. Vamos a ver, para el usuario que se movía en Google Analytics y que tenía 80 informes preconfigurados fácilmente filtrables, le va a tener una barrera de entrada porque cuando entre va a decir, esto cómo se mira, dónde está lo que yo tenía. Eso te va a pasar de inicio. ¿Qué han querido hacer? Han simplificado la parte de informes porque han incorporado una parte de generación de informes personalizados en los que vas a poder hacer cosas, pero que, como he dicho, hay que tener algo de conocimiento. Seguimos pudiendo conectar los datos de Google Analytics 4 a paneles de Looker, es la herramienta de visualización con la que yo trabajo habitualmente, de manera que podrías, si tienes ya uno de estos paneles, sustituir la fuente de datos por Google Analytics 4 y ir cambiando las métricas por las parecidas, porque esa es otra, que ha habido algunas métricas que han cambiado. Ha habido una muy sonada que ha cambiado, es la tasa de rebote. La tasa de rebote sí que está por ahí escondida en las exploraciones, pero en los informes de momento no aparece. De todas maneras, están cada mes sacando novedades de la herramienta, porque evidentemente está sustituyendo una cosa que lleva 15 o 16 años en el mercado y todo el mundo estaba ya hecho a ello. Entonces, bueno, esta tasa de rebote la ha sustituido por otra métrica que se llama sesiones con interacción. ¿Qué tiene sentido? Y es que una sesión con interacción, cuando alguien llega a una web y no hace absolutamente nada, puede no rebotar, es decir, está rebotando, pero si ya tocas algo, un clic, haces, despliegas, das a un vídeo, descargas una cosa, eso se tiene y entonces puedes separar el tráfico que está realmente teniendo algún tipo de interacción con el contenido del que llega y no hace absolutamente nada. Pues esto son algunas de las cosas que están pasando. Vamos a poder medir las ventas de comercio electrónico, la mayoría de las herramientas de WooCommerce, etcétera, se van a integrar y vas a tener automáticamente los productos que has vendido, los importes que has generado, etcétera. O sea, eso viene igual que lo teníamos. En ese sentido, pues vamos a tener casi lo que teníamos.
Vamos a empezar a ser ya un poquito más específicos con el tema del email marketing. Entiendo que todo esto, que hay que cambiar el identificador, si lo teníamos configurado en nuestra herramienta de email marketing, hay que cambiarlo también en nuestra... Hay que Vamos a ver, la cambiarlo ahí, herramienta de ¿no? email marketing, solamente si tienes creado algo en la herramienta de email marketing como landings o cosas así por las que pasa el usuario que quieres medir, pues tendrás que meter el código. Y las herramientas están adaptadas porque ya te van a pedir solo el identificador de la cuenta. Vale. Que vas a medir el tráfico que llega a esa landing que has generado con GetResponse o con cualquier otra herramienta. Ujú. Lo mismo que si utilizas un constructor de páginas, pues lo mismo, vas a tener Vale, que meterlo igual que lo metías antes. Y va a ser vale. simplemente este identificador, el G- este que te da del flujo de Hay que datos cambiarlo, vale. tenemos que configurar. Exacto. Vale, te lo decía porque, bueno, por ejemplo, GetResponse, ActiveCampaign, si no recuerdo mal también, MailChimp, MailerLite, creo que también va así. Ojo, no solo te miden eso, te miden, te traquean, te pueden generar automáticamente los UTMs si tú integras, o sea, con poner el identificador. Sí, sí. A mí no me gusta, yo siempre lo digo, yo Independiente. prefiero hacerlo a mano porque en el pasado eso me ha traído algún problemilla por tontadas, como caracteres especiales tipo ñ. Bueno, lo que considero un carácter especial, el mundo yankee, pero entonces los pongo a mano, pero si hay alguien que lo tenga configurado, hay que cambiar el identificador, ¿no? Allá donde lo Sí. tengamos, hay que cambiarlo, ¿no? No, eso no tiene nada que ver con el identificador. Es decir, tú cuando mandas una campaña con una herramienta de marketing que es una generación automática de UTM, lo que está haciendo es que genera una coletilla en los enlaces para que cuando alguien pinche en ese enlace y llegue a Google Analytics capture la fuente, el medio y la campaña y sepas que viene de email marketing, de tu GetResponse y de la campaña de Black Friday. Es decir, que con que rellenes, entonces la herramienta, el nombre que tú le pones a la campaña dentro de la herramienta normalmente es la que se hereda. Ahí lo que os recomiendo es que no dejéis espacios, no caracteres especiales. Claro, por eso yo no suelo recomendarlo, porque al final, por descuido, al final terminas teniendo un problema, porque te sale solo. Es que al final escribir con espacios y con tal, te queda un poco así. Vale, bueno, y ya siguiendo con el tema del email marketing, ¿vamos a poder seguir midiendo más o menos lo mismo? Es decir, esto sigue dependiendo de las UTMs, como dijimos en aquel episodio. Sí. ¿Podemos saber qué email convierte más? Esto no, en este sentido no cambia nada porque las UTM son técnicamente las mismas, no tenemos que hacer una configuración diferente ni específica para la nueva versión y en los informes de adquisición te va a salir atribuido lo que ha venido desde ahí. Y luego vas a poder cruzar y filtrar en los informes y en las exploraciones para saber un poco qué campaña generó qué. Vale. Incluso que lead magnet, por ejemplo, si yo tengo una landing con mi lead magnet X, puedo saber, oye, pues mira, no solo este email convierte más, sino que además veo que la mayoría de leads me los capta por este lead magnet. O este lead magnet de tantas visitas convierte Claro, tú ese porcentaje, ¿no? configuras una conversión dentro de Google Analytics 4 de generación de leads y entonces, bueno, pues tú ves el lead magnet que por la campaña, el identificador que le pones a la campaña en el UTM campaign, tú estás indicando que es el lead magnet 1 o es la captación en la home o los afiliados, lo que sea, y vas a poder discriminarlo. En eso no ha cambiado. Eso va a ser, la lógica es la misma. Vale, pues esperemos que nos dure más tiempo este cambio. Este ya duró mucho, ¿eh? Llevamos con Universal Analytics. Prácticamente fue el 17, de la analítica creo que te has digital. quedado corto, porque yo creo que desde principios de siglo, casi diría que está Google Analytics. No. Google compró una empresa que se llamaba Urchin en el año 2005 y el producto que se llamaba Urchin en aquel momento lo evolucionó y yo creo que fue a partir de 2005-2006 cuando salió Google Analytics como tal. Yo pensaba que ha tenido parece que llevo toda la vida. La última. Sí, lo que pasa es que, bueno, dentro de la historia de los canales digitales, de la popularización de Internet, bueno, pues digamos que empezamos en el año 2000, por así decirlo. Yo me pongo como raya ya de que Internet se disparó a partir del año 2000. Bueno, pues que en 2000 ya existía esto y ha estado con nosotros mucho. Se ha convertido en un estándar absoluto. Es decir, que es algo que maneja mucha gente todos los días, efectivamente. Sí, además han generado todo un ecosistema, porque estoy pensando en cuadros de mando en Google, con las propias herramientas de Google, incluso Google Sheets te permite integrarlo, hay plugins además para integrar dentro del propio Google Sheets con los datos de Analytics. La verdad es que han hecho un ecosistema que convierte un poco en de datos, y una de las salidas es una hoja de Google Sheets, que es una hoja de cálculo, como si fuera un Excel, automáticamente te pinta los datos que salen, efectivamente. Sí.
Bueno, pues, bueno, de cuadros de mando sabes tú muchísimo. No sé si, no recuerdo ya, porque hace ya mucho de aquel episodio. No sé si hablamos algo. Si no, voy a repasarlo. Si no, por aquí te veré para hablar de cuadros de mando, porque lo de los Vale, cuadros de mando muy tiene su bien. aquel. Parece que lo que has dicho tú. No, yo es que tengo aquí una hoja de Google o un Excel, así más estándar todavía, un Excel, tal, y eso no tiene nada que ver con un cuadro de mando, ¿no? Hay más chicha ahí No. detrás. Así que, bueno, voy a repasarlo, que creo que no hablamos de ese tema y podría ser un tema interesante. Voy a abusar de ti, o sea, ya te voy a sacar el compromiso aquí en Muy directo. bien. Y hablamos un día de cuadros de mando porque es un tema súper, súper, súper interesante y que tiene que venir alguien como Sí. tú que entienda de datos para explicarlo de una manera sencilla, que no es simplemente un mero Es recopilatorio de que datos, sino otra cosa. podamos centralizar en una única pantalla los datos que vienen de distintas fuentes. Entonces, claro, en el Exactamente. momento que tienes los datos de captación, de gasto de campañas, de no sé qué, pues te ahorras copiar y pegar números y claro, es otro mundo. Sí. Bueno, incluso un paso más allá, con indicadores, ¿no? De si vamos bien o mal y demás, ¿no? Que eso es lo que le da también su Bueno, a los al semáforos. final como todo, igual que los que os dedicáis al marketing, sabéis cuál es una tasa de conversión de alta de leads más o menos razonable, pues al final es un poco tener el baremo cuál es. Ya sabemos que un 30% de media estamos bien. Entonces, bueno, Pues adelante. por ahí andamos. Vale, pues ponme verde. Muy bien, pues Fernando, yo creo, bueno, espero que esto haya servido, estoy seguro que sí, porque yo tengo que decirte que venía con muchas dudas, no sabía hasta dónde llegaba este tinglado y no sabía la gravedad del asunto. Ahora que me lo has contado, me sigue pareciendo un tinglado, pero menos grave de lo que me parecía antes de esta entrevista, así que espero que a nuestros oyentes también. Importante, ¿dónde te pueden encontrar? Por si les surgen dudas y, bueno, simplemente por si quieren saber más de esto, ¿dónde te encontramos, Fernando? Bueno, pues mi web, que la verdad es que la tengo en casa del herrero cuchillo de palo, es analyticspro.es. Ahí es donde tengo el contacto y el que quiera pues puede dar conmigo ahí. Muy Así bien, que os pues remito ahí porque en redes sociales tampoco soy especialmente activo. no Estoy hay tiempo, hay mucho dato bastante que atrás en la medir, sombra. como para estar en redes. Claro, claro, claro. Eso es, eso es. Doy fe de que no paras y bueno, que eso es buena señal. Bueno, también indica efectivamente que al final uno reduce los sitios donde puede contactar con la gente. Yo animo a todo el mundo a que entre en la web, a que contacten contigo si lo necesitan, bueno, que eres una persona cercana y además haces las cosas, lo difícil lo haces sencillo. Y Fernando, de verdad, muchísimas gracias por arrojarnos luz sobre A ti, sobre Paco, este un tema. placer compartir este rato de charla. Un abrazo enorme. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, si te gustaría que hablara de algún tema en concreto o tienes alguna duda específica sobre email marketing y quieres verla respondida aquí en el podcast, escríbeme a contacto@pacovargas.es y estaré encantado de darte cumplida respuesta. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Nada de esto sería posible si tú no estuvieras ahí escuchando al otro lado y me ayudaría mucho que me ayudaras a llegar a mucha más gente. Para ello, bueno, pues déjale un like, 5 estrellas, comenta cualquiera de los episodios en cualquiera de los medios en los que estés escuchándonos, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, iVoox, Spotify, YouTube, da igual, donde sea. Cualquier ayuda será bien recibida porque esto me ayudará a llegar a mucha más gente o incluso si compartes este episodio con cualquier persona que creas que puede ayudarle este contenido. Y bueno, si no quieres perderte ningún otro contenido, no olvides suscribirte. Además, desde pacovargas.es/empieza tendrás de forma gratuita mi masterclass Tu email marketing mínimo viable. Una masterclass de aproximadamente 1 hora en la que, bueno, pues te voy a enseñar cómo construir o hacer crecer tu lista de suscriptores sin necesidad de gastar tu dinero en publicidad, enviarles qué emails y cuándo enviar esos emails a esos nuevos suscriptores para transformarlos de suscriptores en clientes, ideas para esos emails, estrategias pro que utilizo tanto para mí como para mis clientes. Y como siempre digo, yo también voy en la masterclass, voy en el lote. No solo porque imparto la masterclass, obviamente, sino porque cada mañana te voy a enviar un email con un consejo sobre email marketing listo para implementar todo esto de forma gratuita en pacovargas.es/empieza. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. ¡Chao!